Bueno, gloria al Señor, hermanos míos. Que el Señor les bendiga mucho en esta preciosa mañana. Una mañana bendecida, donde yo estoy en mi cuarto y estoy sintiendo a Dios de una manera terrible. Hay un peso de gloria en medio de este canal, de esta programación. Y de verdad que me estaba quebrantando el Señor de ver la manera de adorar que tenéis, ver la bendición que transmite cada uno de los que hoy están ministrando. Nos llena el corazón, hermanos míos, de saber que en medio de estos tiempos tan difíciles, pero tenemos donde refugiarnos. Nuestro descanso es la presencia del Señor, y vemos, hermanos, que la presencia del Señor, amén, creo que lo llena todo. La presencia del Señor, hermanos míos, es irreemplazable. En la vida todo se puede reemplazar, pero la presencia de Dios no produce nada a la vida, hermanos, como lo que nos hace sentir la presencia del Señor. Sentimos a Dios en esta mañana preciosa. Y la bendición de Dios, hermanos míos, dice la palabra, que es la que enriquece y la que no añade tristeza alguna. Y es cierto, hermanos, sentimos gozo a pesar de lo que fuera se vive, a pesar de lo que en ocasiones nuestros sentimientos afloran en este tiempo, pero el gozo del Señor invade, hermanos, cada área de nuestro corazón y sentimos el refrigerio. Amén, hermanos. Bueno, pues como bien decían los hermanos, soy un hermanico un obrero del Señor de la iglesia de Santander, me llamo Ángel, y para mí es un placer compartir en esta iglesia llamada Nuevos Tiempos. Me alegro de verdad de poder recibir esta invitación. Quiero saludarte, Pastor Juan. Dios te bendiga, compañero. No tengo el honor de conocerte, pero la verdad es que veo en ti a Dios y siento al Señor de saber que tengo amistades, que aunque no las conozcamos, pero hay algo que nos une y es el Señor. Amén. Cómo no, también saludar a mi hermano Alain. Alain, compañero, es un buen amigo mío. Me alegro mucho de poder compartir hoy también contigo este culto. Amén. Pues yo en esta mañana, hermanos míos, tengo una palabra para compartirles, esperando que el Señor hable. Si habla Dios, hermanos míos, es más que suficiente, porque una palabra de Dios pues cambia todas las palabras que pueda conllevar el hombre. Se quedan en nada, hermanos, cuando habla Dios. Así que pido al Señor que hable y que no calle en esta mañana de tanta necesidad, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo estaba meditando entre varios temas y me inclinaba a Dios en un tema que he ministrado en alguna ocasión, y es lo que siento en esta mañana, hermanos míos. Vamos a ir a un capítulo conocido, capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice la santa palabra del Señor, hermanos: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Oh, qué bien, hermanos. Mirad, hermanos míos, este capítulo podemos ver que hay un profeta llamado Ezequiel. Ezequiel es un profeta, hermanos míos, de visión, donde podemos ver que en el capítulo 1 dice la Biblia que él está cautivo junto al río Quebat, y allí vio la gloria de Dios. Notamos, hermanos míos, que en todos los capítulos él recibe visión de parte de Dios para el pueblo. Pero vemos aquí, hermanos míos, en el capítulo 37,
vemos cómo Dios dice que le lleva en visión por medio del Espíritu a un valle de huesos secos. Y dice, en gran manera, y le hizo pasar muy cerca de ellos. Comenzaré diciendo, hermanos, que el lugar que Dios lleva al profeta Ezequiel no es un cementerio ni es un lugar de sepultura. El lugar que Dios lleva al profeta en visión es un campo de batalla, hermanos, donde se ha celebrado una batalla y uno de los ejércitos ha caído siendo el perdedor y otro ha sido el vencedor. Y ha quedado postrado sin vida, allí secos, donde ya no hay aparentemente remedio para todos ellos que allí se encuentran. Esta es la visión que recibe Ezequiel por medio de Dios, por medio del Espíritu. Y vemos, hermanos, yo quiero entrar ya y comienzo diciendo que hay batallas, hermanos, que parece ser que nos hemos visto ya perdidos. ¡Ay, qué bien! Hay batallas donde parece ser, hermanos míos, que hemos salido derrotados y vencidos por el enemigo. Hemos visto, hermanos míos, batallas que las que nos hemos visto ya postrados, pero tengo que comenzar diciendo que todo valle que Dios no está, hay pérdida segura. No hay batalla que podemos vencer ni ganar si no es Dios quien está en medio de esa batalla. En este valle no estaba Dios. Esto era una representación. Esto era la representación de Israel. La condición que ellos tienen ahora. Están esclavos por los asirios. Representan su pérdida en la batalla. Y dice que sin vida, secos en gran manera, porque Dios no estuvo con ellos en el valle y se secaron y allí murieron. Y es que quiero decirles, como no se enfrente Dios a nuestros enemigos, en nuestros valles vamos a perecer. En nuestros valles habrá pérdida segura si no es Dios quien se enfrenta a todos nuestros enemigos. Nuestros enemigos cara a cara. No podemos hacerles frente. Es imposible, hermanos míos, no es una lucha de cuerpo a cuerpo. Pero cuando Dios aparece en los valles, cuando Él aparece en escena, todas situaciones hostiles, todos ambientes negativos, todas las situaciones donde vemos que hay pérdidas, pero cuando aparece Él en nuestro valle, quiero decirles algo, que las cosas cambian. Que por muy difícil que veamos la situación, cuando Él aparece, cuando aparece Él, aparecen los cambios. Aparecen, hermanos míos, los ambientes negativos convertidos, hermanos, en ambientes positivos. En los ambientes tan difíciles donde no se respira paz ni tranquilidad. Pero cuando aparece su presencia, cuando aparece Él, comienza a entrar la vida. Entra la vida en nosotros, entra la vida en nuestras casas, entra la vida en nuestras familias. Yo levanto mis manos en esta mañana y quiero proclamar que aparezca Él en medio de este valle, hermanos. Porque si aparece Él, tengo que decir algo, aquí habrá victoria segura. Aquí, hermanos míos, comenzará a cambiar todo lo que hoy vemos en el nombre del Señor. Hubo un hombre llamado Saúl que quiso engañar a Dios en la batalla y dijo, claro, Saúl dijo, es verdad que me ha desechado Dios. En los valles voy a perder porque me ha desechado Dios, pero claro, quiso engañar a Dios, pero quiero decirles que a Dios no hay quien le engañe. Él dijo dentro de sí, aquí en el valle es imposible, por tanto voy a subir a las alturas. Y dice la Biblia que subiendo a las alturas de Gilboa, él luchó con un ejército allí en aquel lugar, el ejército filisteo. Y dice la Biblia que él en aquel momento dice que cayó herido de muerte, porque quiso subir a las alturas, quiso cambiar de lugar, quiso evadirse de la cobertura de Dios, quiso manipular el lugar, conllevando su situación con su creer que podía vencer. Pero dice que él subió a las alturas para no caer en el valle, pero sin embargo, como allí no estaba Dios, allí pereció Saúl y allí cayó herido de muerte. Y allí, hermanos míos, sucedió este momento tan difícil. Pero dice el Salmo 3, capítulo 3,
verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dice otro texto, no temeré saeta que vuelve día. ¡Ay, qué bien! Cuando Dios es nuestro escudo, por muy grande que sea el ejército enemigo, será más grande, hermanos míos, el que está con nosotros cuando entra en batalla. Allí hay victoria. Dice Deuteronomios 28, verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Y quiero decirle algo, hermanos, iglesia de nuevos tiempos, no bajemos más a los valles si Él no está. No vayamos más a las batallas sin que Él nos acompañe. No nos enfrentemos a nuestros enemigos sin que la presencia de Dios sea la que en todo momento nos gobierne. ¿Cuántas batallas más tendremos que ver perdidas para darnos de cuenta que sin Él, hermanos míos, estamos perdidos, que no hay solución? ¿Cuántas batallas tendremos que padecer para ser conscientes que si Él no está en nuestro valle, pereceremos 1 y 1000 veces? No lo sé cuántas veces tendremos que vernos, hermanos, en esta situación para creer que si no es su compañía pereceremos cualquier cosa que llevemos a cabo. ¿Cuántas batallas tuvo que verse Israel perdidas? De tal forma que dijo, vayamos a Sidón, traigamos el arca para vencer a los filisteos. ¿Cuántas veces nos ha hecho perder? Y dice que entrando en el arca por el campamento, gritó con gran júbilo el pueblo que la tierra tembló. Y los filisteos, los enemigos, sabían que si Jehová entraba en aquel lugar, ellos estaban perdidos. Ellos gritaron, los capitanes de los filisteos empezaron a tener miedo y entre ellos hablaban diciendo, ha descendido a estar con ellos el Dios que derrotó a los egipcios. No hay quien nos libre de esto, decían los enemigos. Pero claro, allí Israel cayó porque fueron al valle sin Él. Llevaron el arca, pero sin creer en lo que llevaban. Llevaron el arca, creyendo, hermanos, que el hecho de que simplemente llevarían encima un mueble que representara la presencia, pero sin tener, hermanos míos, en ellos el creer que era la presencia de Dios, que no era un simple arca, que no era, hermanos míos, un simple sistema que se enfrentaban y ya iba a estar. ¿Qué va, hermanos? La presencia de Dios, hermanos, va mucho más allá. La presencia de Dios no es un sistema. La presencia de Dios no es algo creado por el hombre ni manipulado para conllevarlo yo a lo que yo quiero. Dios, hermanos míos, es mucho más grande, excede a todo conocimiento, hermano. No es el hecho de que simplemente hayamos creado en nuestra mente una forma y un modo. La presencia de Dios es mucho más grande que en lo que mi mente yo he creado. Pero dice la Biblia, mirad qué diferencia. En el valle que hemos leído, allí han caído al frente de aquellos filisteos. Pero vemos otro ejército, el mismo ejército, en el valle de Ela, los mismos filisteos, los mismos enemigos, los mismos carros herrados, los mismos caballos. Israel tiembla, claro que tiembla, porque saben que ahí no está Dios, pero tienen a Saúl como rey, que ha sido desechado. Pero ahora dice la Biblia que allí David, aquel joven, aquel David, se acerca al campamento a traer pan y quesos, y allí ve a aquel gigante de casi 3 metros de altura retando a los escuadrones de Jehová. Y David se enfada y dice, ¿quién es este incircunciso que reta a los escuadrones de Jehová? David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, claro. Tú vienes con algo material creyendo que es lo que vence, pero yo vengo con algo más grande, vengo con algo más fuerte, vengo con el gigante de los gigantes, no he bajado solo al valle, yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Tú vienes con espada, con lanza, con jabalina, tú vienes con lo que tienes, con tus recursos materiales, que los recursos materiales tienen fecha de caducidad y perecen. Pero yo vengo a ti con algo, no vengo con un recurso, ¿qué va? Vengo con lo que tengo, vengo con el que me acompaña,
aquel que cuando se presenta en los valles no hay nada que se le resista. Vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice la Biblia, hermanos míos, ay, qué bien, siento al Señor, que ha cogido, hermanos míos, este David, y con una pedrada, una piedra en medio de aquel campamento ha hecho que aquel gigante de casi 3 metros cayera al suelo. Y dice la Biblia, y en ese día no cayó ninguno, noten hermanos, no cayó ninguno de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová descendió al valle. No perdamos más el tiempo, que si Él no va en nuestra guerra no va a haber triunfo, hermanos. Por eso quiero decirte, invitarte a que todo lo que hagamos, a que en nuestra casa la prioridad de lo que en este tiempo se viva sea la presencia de Dios. Involucremos a Dios en nuestra casa, involucra a Dios en tu familia, involucra a Dios en tus hijos y tendremos victoria. El valle más terrorífico que hay es el Salmo 23, pero cuando Él aparece en el valle, lo amargo lo convierte en dulce. Y dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar, lo sabemos. Pero sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es verdad que es un lugar tenebroso, pero como Dios esté, ¡ay, qué bien! Es verdad que el valle es el valle de sombra y de muerte, pero dice la Biblia, aunque ande, es decir, hermanos, que en medio del valle se puede andar. En medio del valle se puede proseguir. En medio del valle, hermanos míos, no nos detenemos, sino que continuamos andando, aunque el lugar es tenebroso. Aunque el lugar aparentemente, hermanos míos, crea temor, incertidumbre, pero cuando Él aparece en el valle seremos capaces de caminar. Necesitamos involucrar a Él en nuestras batallas, para que todo temor, para que todo miedo sea desechado en el nombre de Jesús. Te voy a decir algo y lo siento de Dios, tu casa no necesita recursos humanos. ¡Ay, qué bien! Tu casa no necesita, hermanos míos, plan B. No necesitas crear más planes. Necesitas que Dios sea el principal asunto de nuestra casa. Por eso, unos cántaros y unas teas encendidas valdrán para vencer a los madianitas. Un cántico y la presencia de Dios hará que nuestros enemigos sean confundidos. Una piedra será lo suficiente para matar al gigante. Una quijada servirá para acabar con 1000 filisteos, porque cuando Él aparece en la batalla, no hay ejército que nos haga frente. Por eso, voy concluyendo, hermanos, le mostró la visión a Ezequiel y le dijo, le hizo pasar muy cerca de esos huesos. Mirad, hermanos, Dios se deleita en la restauración. El área que le encanta a Dios con nosotros es restaurar. Cuando Dios quiere hacer una obra, lo primero que Él hace es que Él se acerca. Dios no nos trata de lejos, Él se acerca para ver nuestras carencias. Él se acerca para ver lo que necesitamos. Él es el Padre amoroso que se acerca, te mira a los ojos y con solo mirarte sabe lo que hay en ti. Él quiere acercarse, hermanos, de una manera donde muestre a nosotros que Él es un Dios cercano y Él es un experto en restaurar. Restaurar es darle a algo su estado natural. Hay cosas que con el pasar de los años parece que pierden el origen. Hay cosas, hermanos, que con el pasar de los años parece ser que van perdiendo el brillo, el color. Parece ser que se va deteriorando, hermanos, porque la vida produce que en nosotros, el pasar de los años, a veces se pierda el brillo y en ocasiones parece que el color se va apagando. Pero Él se acerca para restaurar, porque el verdadero restaurador tiene una virtud muy principal y es paciencia. Él es paciente para tratarnos. No hay más paciente que Dios. Por eso Dios se acerca a nosotros para restaurar. Como Ezequiel le hizo pasar por aquel valle
Dice, me hizo pasar muy cerca de ellos. Pues Él está pasando muy cerca de nosotros. Siento de Dios hoy. Yo no sé hoy lo que necesitas, pero hoy Dios está pasando muy cerca de tu casa. Yo no sé lo que necesitas, pero hoy está pasando muy cerca de ti. Y Él cuando pasa cerca de nosotros, tengo que decir algo, trae vida. Él comienza a pasar cerca de nosotros hoy. Por eso el que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque nos veamos tan difícil esa obra de Dios, Él ya la ha comenzado. Aunque a veces parece ser que nos rompemos en medio de ella, pero estamos en sus preciosas manos. Él quiere tratarte de cerca. Por eso tú te ves en tu estado, pero Él ya te ve acabado. Tú te ves arruinado, pero Él te ve enriquecido. Tú te ves como mendigo, pero Él te ve como su hijo. Oh, qué bien, hermanos. Qué bien, Señor. Pasó muy cerca y le hizo una pregunta. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él respondió, Señor, tú lo sabes. El profeta no es porque tendría duda, sino era porque si era la voluntad de Dios. Claro que sí que puedes. Ahora está si tú quieres hacerlo. Porque tengo que decir algo, que Dios lo puede todo. La voluntad de Dios dice que es perfecta y agradable. Por supuesto. Pero tenemos al Dios todopoderoso que todo lo puede. Y le hizo una pregunta, hermanos. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Tengo que decir, hermano Alain, que si a mí me hiciera esta pregunta, en medio de esa situación que están viviendo, y me preguntara, ¿vivirán estos huesos? Yo quizá diría, hombre, la situación está difícil. La situación está muy complicada. El ambiente no es bueno. Está todo muy acabado, Señor. No sé qué contestarte. Pero Dios le dice, tú profetiza, Ezequiel, sobre estos huesos. Están secos en gran manera, diría Ezequiel. Pero si tú me dices que hable, yo hablo. Qué bien. Cuando verdaderamente nos creemos el Dios que tenemos, no nos da miedo hablar de Él. Cuando sabemos la efectividad de saber ir en su nombre, aunque la situación sea un abismo, aunque lo que nos rodee no sea nada bueno, cuando Dios ha tocado el poder de la oración, pero Él dice Dios, le dice Dios, tú habla, que yo lo hago. Qué bien, qué bien. Está diciendo Dios, Ezequiel, tú solamente envía la palabra, tú solamente lanza tu boca, que el que hago soy yo. Entonces cuando entras ahí no te da miedo a proclamar y tienes que decir, huesos secos, oír palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, y se empezó a escuchar un ruido. Y allí se comenzó a escuchar el ruido, y el ruido era un ruido de restauración, un ruido de vida, un ruido de esperanza. ¿Y sabe lo que pasa? Que es que claro, en otra versión dice, en vez de decir, háblales a los huesos, dice otra versión, háblales de mí. Qué bien. ¿Cómo cambia, hermanos? Háblales de mí, le estaba diciendo Dios. Que no te digo que le hables de ti. Que no te digo que hables de tus imposibilidades y tu visión limitada. Que no te digo que hables de lo que tú puedes ver. Que digo que le hable de mí a esos huesos secos. Yo que tengo la autoridad. Porque cuando hablamos de Él, hermanos míos, hablamos de la autoridad suprema. Y tengo que decir algo. Hoy enviamos su palabra para sanar. Hoy enviamos su palabra para levantar al caído. Hoy, hermanos míos, enviamos su palabra para restaurar los huesos secos sin vida. Pero la palabra de Dios consiguió algo. Porque la palabra de Dios, hermanos míos, es lo que consigue todo lo que nosotros no podemos. Por eso sabía Pablo la importancia del poder de la palabra, que le dice a Timoteo cuando está a punto de partir. Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque ésta salvará a los que te oigan a ti y a ti mismo. La palabra es el ancla que amarra tu barco cuando vienen las tormentas para que no te lleven las olas. Cuando profetizó en el valle, y lo dejo aquí, hermanos,
no quiero demorarme porque se ha entendido la idea. Pero cuando en aquel valle, hermanos míos, fue mandada la palabra, se escuchó un estruendo donde había silencio durante muchos años. Había un silencio de muerte, había un silencio de que muchos años había vivido esos cuerpos allí. Pero cuando entró en el valle la palabra de Dios, donde había por muchos años silencio, se empezó a escuchar un ruido, un estruendo. Y quiero decir algo, hermanos, hay vidas que hace muchos años que quizás les ha invadido el silencio. Ese silencio, hermanos míos, donde parece ser que no hay la vida del Espíritu. Ese silencio, hermanos míos, donde la situación nos ha superado y en nuestro valle hay un silencio que parece ser que nos ha invadido durante tiempo. Pero lo digo en fe, no soy profeta ni mucho menos, hermanos, pero tengo la palabra de Dios para lanzarla hoy a todo aquel que me está escuchando. Y te lanzo una palabra de fe. Hoy en medio de tu valle comienza a escucharse un ruido. Durante muchos años has tenido silencio, pero hoy en tu casa comienza a escucharse el ruido de la restauración, el ruido de la vida, el ruido de la esperanza, el ruido de la confianza. Hoy en tu valle comienza a ser escuchado este ruido, que donde entra la palabra de Dios es como cuando la casa de Jairo estaba el mayor silencio, hermanos míos, sin vida, las planilleras llorando. Pero cuando entra Jesús las manda a callar. Y en aquel valle de muerte sin vida, donde no había esperanza, entró el ruido de la vida. Y aquella niña que aparentemente estaba muerta comenzó a tener vida. Porque cuando entra la palabra de Dios en nuestra casa, sentimos la vida, sentimos la esperanza. Por eso tengo que decirte algo. Deja que la palabra de Dios entre en tu casa hoy. Deja que la palabra de Dios entre en tu casa. Cuando la palabra de Dios entró en el valle, dice que empezó a juntarse cada hueso con su hueso. Me quiero imaginar que la mano buscaría el brazo, que la pierna buscaría su rodilla. Es decir, ningún hueso se mezcló con otro hueso, sino que todos los huesos empezó a unirse conjuntamente como pertenecían. Es que tengo que decirte algo, ese es el poder de la palabra. La palabra del Señor, la palabra de Dios ordena aún más lo más desordenado, lo que a veces vemos tan mezclado, donde dices, de aquí no saco nada, esto es imposible, no hay quien saque nada de aquí. Pero cuando viene la palabra de Dios ordena, arregla. La palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios tiene poder en sí misma para entrar y restaurar todo lo más desordenado que hay en el nombre del Señor. Hermanos míos, esta es la palabra que sentía hoy para todos los que me estáis escuchando. Gracias de verdad por dejarnos ministrar hoy este trozo de pan. Deseo la bendición de Dios para todos vosotros. Y el eslogan que en este tiempo hay tan marcado a fuego en el corazón es: prohibido rendirse, hermanos. Prohibido rendirse. Involucremos a Dios en nuestros valles, en el nombre del Señor. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Ánimo y adelante. Y un abrazo para todos.